Bueno, decíamos que nos iban a estar visitando en el estudio de la radio, en el Rodolfo Walsh, la diputada Vanessa Silly, está sentada acá a mi izquierda. Vanessa, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación a todos ustedes, a la radio y a mi compañera Fernanda también. Bueno, la presento a ella y está la flamante senadora electa por la 5ª sección electoral, Fernanda Raberta. Fernanda, ¿cómo andás? Buen día, bien, muy bien. Me alegro. Buen día para todos los que nos están escuchando también. Déjame arrancar por Fernanda, digo, porque no charlamos y no te vimos post elección. Digo, ¿cuál es esa cara de felicidad que se te ve ahora? Imagino que viene ya arrastrada de aquel 12 días. De aquellos 12 días, ¿no? Digo, sí. Contame un poquito cómo analizaron, si querés, la contundente victoria en la provincia de Buenos Aires, sí, de Fuerza Patria. Bueno, viste que yo vine acá cuando estábamos un poquito juntando los votos. Y ahora vengo cuando ya juntamos los votos y el resultado fue que más bonaerenses, el 14% más de los bonaerenses le dijeron que no a Milei, y la verdad que es una buena noticia. Si vos me decís qué sensación tengo, la verdad que de alegría enorme de que en la provincia de Buenos Aires le hayan dicho al presidente no es por acá, no es por acá el modelo económico, no es por acá el modelo social, no es por acá tu forma de precarizar la democracia, no es por acá tener dirigentes opositores proscriptos, no es por acá todo lo que estamos viviendo, no es por acá que no te alcance la guita. Eso fue súper importante para mí. Después, bueno, qué decirte, en Mar del Plata la mitad de los electores fueron a votar y acompañaron al intendente actual de General Pueyrredón, que iba también de candidato a senador. La mitad de quienes fueron a votar en Mar del Plata acompañaron al intendente. Y yo venía planteando que a mí me parecía que este modelo de ciudad tampoco tenía destino, porque tenía que ver con patear a gente que está en la calle, porque tenía que ver con que no haya ninguna política pública, ningún programa para la única ciudad en donde tenemos mayoría absoluta en relación al resto de los porcentajes del país de personas mayores, y no tenemos un solo programa para los jubilados en Mar del Plata, que no tenemos ninguna iniciativa que tenga que ver con pensar las cuestiones de los problemas de vivienda, que no tenemos, bueno, todo esto que planteábamos, evidentemente en Mar del Plata le siguen dando la oportunidad al intendente de ganar una elección. Así que yo estoy muy feliz por la provincia de Buenos Aires, preocupada o no preocupada, digo, reflexiva en relación a esto que vivimos en la ciudad. Pero bueno, como la alegría mata tristeza, ¿no? Y como la alegría siempre es más fuerte, como el amor que vence al odio, estoy muy feliz por los resultados de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto también por los de la sección. Porque si bien en Mar del Plata la mitad fueron a votar a Montenegro, en la 5ª sección electoral hacía mucho tiempo que no pasaba que quedemos tan cerca de un triunfo electoral. Así que estoy contenta. Vanessa, en mi grupo de amigos decimos bajar el gancho del tren y que el tren siga. Bueno, este envión de la provincia de Buenos Aires, ¿es necesario trasladarlo a octubre para las elecciones a nivel nacional? Sí, es fundamental. Es fundamental porque el Congreso de la Nación Argentina está siendo un ámbito de freno al dolor que la política económica de este gobierno le está infligiendo, ¿no? Pudimos ratificar el financiamiento a las universidades públicas de nuestro país, bastión fundamental de los laburantes, porque a través de la universidad pública los hijos y las hijas de los obreros pueden crecer, pueden progresar, se puede cumplir el sueño de no solo de la movilidad social ascendente, sino de la justicia social, me parece, ¿no? Pudimos revertir el veto a la emergencia en discapacidad, pudimos revertir el veto a la emergencia pediátrica, ¿no? Todo lo que es la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, el Hospital Garrahan y la lucha de los residentes y de todos los trabajadores de la salud me pareció fundamental. Ahora nos faltó. Y por eso se juega octubre, porque nos faltó poder darle un aumento a los jubilados, por ejemplo. Nos faltó poder reinstalar la moratoria que tanto trabajo le costó a Fernanda, por ejemplo, que 9 de cada 10 mujeres, amas de casa, que toda su vida trapearon, limpiaron, laburaron, puedan ser reconocidas o se pueda valorar ese trabajo de cuidados muchas veces invisibilizado en edad jubilatoria, y eso todavía nos faltó. ¿Y sabes cuánto nos faltó, Maxi? ¿Cuándo? Nos faltaron 6 diputados. Sí.
No faltaron 50 diputados, nos faltaron 6 diputados. Entonces, la pregunta y el pedido que nosotros estamos haciendo a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, a todos los argentinos y argentinas, bonaerenses y de todo el país, es: tenemos la capacidad de aportar como argentinos esos 6 diputados más para que por lo menos el año que viene los adultos mayores no tengan que tal vez elegir entre comer o medicarse, entre partir la pastilla de la presión en 3 partes para sobrevivir, ¿no? Un mejor pasar. Bueno, eso lo puede hacer el Congreso. Pero para eso necesitamos garantizar 2/3. Y eso es Fuerza Patria. ¿Por qué Fuerza Patria? ¿Por qué no cualquier otro opositor al gobierno? Porque nosotros no votamos ley bases. Fundamento de las facultades delegadas que hablábamos recién. Porque nosotros queremos derogar el DNU 70, que es el andamiaje legal de este modelo económico, está resumido en el DNU 70, porque nosotros no nos dimos vuelta en ninguna votación, porque tuvimos coherencia, y eso es un voto seguro. Además, votar a Fuerza Patria es un voto seguro. Ya lo mencionaste y te pregunto, digo, ¿en qué estadio está la posibilidad de derogación del decreto 70? Así como se derogaron los decretos de Sturzenegger, y por ello obliga al gobierno a instituir organismos sumamente importantes, ¿no? Como Vialidad, el INTI, el INTA. Fundamental. Y demás. Digo, el 70, digo, ¿en qué estadio está de debate interno, si se quiere, no interno de Fuerza Patria, sino interno del Congreso, para la posibilidad de derogación? 2 cosas, te digo. ¿Cómo se construyó el DNU 70? El DNU 70 es el sustento legal de los grandes grupos económicos de la Argentina y se escribió en los estudios de abogados de Círculo Rojo. Se escribió y ese Círculo Rojo permea en algunas capas de la dirigencia política argentina. Entonces, la forma de dar vuelta a ese DNU 70 es garantizando una mayoría coherente del peronismo en la Cámara de Diputados. Porque el INTI, el INTA, la Marina Mercante, muy importante acá también la industria naval, porque el decreto de la Marina Mercante lo que hacía era permitir el ingreso irrestricto de buques de bandera extranjera a la Argentina. Gravísimo. Y además, de paso cañazo, aprovechaban y te metían la derogación del derecho de huelga. O sea, claro, sí, ya que estaban. Pero para todas las actividades. O sea, decían, bueno, vamos a desregular la Marina Mercante, pero además, porque todo tiene que ver con todo, prohibían el derecho de huelga, que es un derecho constitucional en la Argentina. Por eso ese DNU, el 340, tenía que caer. Otro tanto con el Banco Nacional de Datos Genéticos y demás. Todo ese paquete de decretos de Sturzenegger, desreguladores, dañinos, destructivos, además constituyen el fundamento mismo del Estado, ¿no? Porque vos ahí tenés población, tenés territorio y tenés gobierno, resumido en esos decretos que volteó el Congreso. Pero nacieron de ley bases. Claro. Si no hubiera existido ley bases, no hubiera habido decreto que destruía el INTI, el INTA, la Marina Mercante, Vialidad Nacional, etcétera, institutos de la cultura. Entonces, está bien, el Congreso revisó su actuación, hizo una autocrítica, digo yo. Bueno, ahora en ley bases hay un montón de otras cosas que derogar. Por ejemplo, la flexibilización laboral, que un año después de ley bases se demostró que hay menos trabajo, no más trabajo. Entonces era mentira que sacar derechos generaba empleo registrado. Entonces estamos en condiciones, tenemos que forzar este Congreso, lo tiene que hacer el pueblo, lo tiene que hacer la gente, como lo hizo en la provincia de Buenos Aires, superar y mejorar incluso ese resultado que tuvimos en septiembre. Eso es lo que necesitamos, porque necesitamos, si vos querés poner 6 diputados más... ¿Es mejorable lo de la provincia de Buenos Aires de septiembre? Sí, obvio. Lo hace la gente. Decisión del pueblo. Decisión del pueblo. La rebeldía se puede expresar de muchas maneras, pero hay una forma donde esa rebeldía, te diría, es casi perfecta, cuando se gana elecciones. Cuando la gente decide no entregar el poder que tiene al ejercer su derecho democrático de ir a votar. Vanessa, déjame preguntar a Fernanda qué importancia para todo esto que ella contaba, que fue derogándose en el Congreso, que fueron avanzando sobre derogar los vetos o aprobar por insistencia el financiamiento de las universidades, lo que se llama Ley Garrahan, y demás. ¿Qué importancia tuvo el resultado en la provincia de Buenos Aires para concientizar
yo tomo algunas declaraciones, que no me voy a mencionar de quién, y dice, ay, me arrepiento de haber votado la ley Bases porque no sabía que era así. Esto pasó después de la elección de la provincia, cuando empezaron a ver que había una cantidad importante de gente que o estaba desencantada con lo que había votado o la estaba pasando horrible. ¿Qué importancia crees vos tuvo ese resultado con los resultados que se vieron después en el Congreso, más allá de los votos de Fuerza Patria? Sí, eso te iba a decir. Para Fuerza Patria, que es una fuerza política que tiene principios, que construye condiciones de discusión, que da las discusiones políticas profundas que hay que dar, un resultado no te cambia, porque somos una fuerza política coherente en donde siempre votamos de la misma manera. Por eso, decía Vane, habíamos votado, nuestra fuerza política, el peronismo, había votado en contra de la ley Bases. Y después, como decimos siempre, hay un sector, por supuesto, que representa los intereses de las minorías y que ese sector obviamente no va a acompañar ninguna discusión en el Congreso que tenga que ver con ampliar derechos para las mayorías, para los laburantes, para los jubilados, para las pibas, para las madres. Ahora, hay en el medio una cantidad de expresiones políticas, de espacios políticos que se mueven un poquito por cómo se imaginan que va a ser el día después, ¿viste? ¿Y qué es el día después? Y puede ser el 2027, puede ser el próximo presidente, puede ser... Y ese, decía Vane ayer en una charla súper interesante que dimos, que cuando se discutió la derogación del veto, o sea, corregir el veto del presidente de la Nación, Milei, para poder tener ese aumento de jubilados que se merecen tanto los jubilados y que corregía apenita la desviación económica que tiene el bolsillo del jubilado hoy, estaba el FMI en la Argentina ese día. Entonces los diputados que están en el medio, los que están, no que los guías la coherencia histórica de cómo votaron siempre a favor de los laburantes, de los jubilados, sino los que están ahí en función del oportunismo, hoy me conviene una lista, mañana me conviene otra, hoy soy de un bloque, mañana soy de otro, hoy soy... Esos diputados que, de hecho... Tenemos expresiones de ese tipo en Mar del Plata también, ¿no? Que pueden incluso ir en listas de diputados, incluso se presentaron en listas acá de distinta manera en el 21, de distinta manera en el 23, de distinta manera en el 25, y calculo que va a ser de distinta manera en el 27, porque digo, son quienes creen que la política es un lugar para conseguirse un carguito. Bueno, esos diputados, los que son diputados nada más que porque tienen que tener un cargo, pueden votar para cualquier lado. Por eso decimos que en esta discusión electoral hay que discutir de política, hay que hablar, hay que decir por qué es el voto al peronismo, por qué esa Fuerza Patria, por qué esa lista unidad que logró sentar en la misma síntesis y construir la misma herramienta electoral a Grabois, a Moreno, a Cristina, a Máximo, a Axel, a Massa. Esa fuerza política que logró un consenso, una síntesis para poder presentarse electoralmente se llama Fuerza Patria. Y es la que te va a garantizar que el voto sea coherente, que fue igual cuando teníamos tantas manos, que va a ser igual cuando tenemos otra que es igual antes del resultado electoral, cuando parecía que Milei se comía a los chicos crudos, y que va a ser igual cuando nos sentimos envalentonados porque la respuesta del pueblo de la provincia de Buenos Aires fue decirle basta Milei y ponerle un límite. Por eso no es lo mismo ir a votar y decir hay que ir a votar porque toda persona vale un voto, y vale lo mismo el dueño del astillero que el laburante que está quedando sin laburo si llegan a entrar los buques usados de España. No, todos valemos uno, es importante ir a votar, también es importante que veas a quién vas a votar y cómo se comportó esa fuerza política en este último tiempo, y si querés, cómo se comportó esa fuerza política a lo largo de la historia argentina. Si vas a votar diputados que pueden haber sido la expresión del programa económico de Martínez de Oz, de Cavallo, de Caputo y de Caputo 2, que es el mismo Caputo pero con distinto gobierno, bueno, esa expresión política no te va a hacer bien si sos laburante. Ahora, si te autopercibís dueño de la empresa pero sos el que reparte... No sé ni cómo se llama la empresa, ¿Galperín? ¿Cómo se llama? Mercado Libre. Si te autopercibís Galperín, bueno, ahora si sos el que anda en la motito y tenés que ver de qué manera llegás a fin de mes y que no sea salir de tu laburo, si sos un laburante registrado y subirte al Uber y después agarrar la bici, después si vos querés defender tus intereses y tu rol en esta comunidad organizada que es la de ser laburante, la de llevar tu plato de comida, la de asistir a tus pibes, la de decir tus hijos van a llegar más lejos que vos,
y tenés que votar al peronismo, tenés que votar a Fuerza Patria. Y ahora, ¿desde qué punto se arranca esa discusión? Recién Fernanda hablaba de, hay que volver a discutir de política. Estábamos, yo creo que ahora ha cambiado un poquito la cosa, en un lugar en donde la política era como mala palabra, ¿no? Porque eso era el discurso que venía desde el gobierno nacional. Volvemos a tener que atrasarnos a plantear la política como herramienta de transformación. Vos aparte venís del sindicalismo, digamos, es como que tenés un combo ahí, como sos una mira para el tiro en el mejor sentido. Y sos judicial, ¿qué más? Opositora a la corporación. Todos los defectos. Tenés todas las cosas encima. ¿Desde qué lugar partimos en esa discusión? ¿Ya hemos avanzado en volver a convencer que la política es la herramienta para poder cambiar la vida de la gente? ¿O tenemos que empezar un poquito de vuelta? Yo creo que las batallas culturales, como no hay un punto de partida, tampoco hay un punto de llegada, es una lucha continua. Cristina nos ofreció, como siempre, esa capacidad de sintetizar, ¿no?, las verdades, y dijo volver a representar. Y en parte volver a representar significa esto, tener transparencia, honestidad en la gestión, en las acciones, en el ejercicio de la representación parlamentaria, estudiar los temas, tener la capacidad de presentar proyectos que defiendan a la gente y concentrarnos únicamente en los problemas de la gente, no de los dirigentes. De eso se trata, volver a representar, ¿no? Es volver a recorrer el territorio. Yo creo que nunca se ha dejado de recorrer. No, y además también, ¿sabes qué? Confiar en nosotros mismos, en nuestras propias ideas. Y esto va para la militancia también, porque ese clima de época que te hace sospechar, hasta incluso de vos mismo, decís, pero al final nosotros que pedíamos salud pública, estábamos pifiados porque la gente no está muy de acuerdo. Al final que nosotros reivindicamos la universidad pública, gratuita y de calidad que tenemos en nuestro país, estábamos un poco errados. No estábamos errados. El pueblo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, me gusta mucho como hablan acá, como la campaña que hizo Fernanda y todos los compañeros que hablan de somos buena gente, reivindicar la condición de buena gente, porque si no la política se invadió de violencia, de maldad, de crueldad, de egoísmo, de individualismo. No, para el pueblo argentino no es así. Entonces, de todas nuestras... de nuestros valores, de nuestros sentimientos, el pueblo argentino decidió poner sobre la mesa el valor de ser buena gente, ¿no? Me parece que hay que también reivindicar eso, ¿no? Y nos pasó a nosotros, les pasó a la dirigencia, le pasó a la militancia, esto de, no era, esto que vos planteabas recién, parece que la gente no quiere universidades, parece que la gente, ¿en algún momento creen ustedes que la militancia lo absorbió? Eso, la construcción por ahí no tiene que ser tan colectiva, por ahí las universidades un poquito aranceladas no están mal, y cambió a partir de que impactó de lleno la situación crítica que estamos viviendo, o en la militancia no había permeado eso. La militancia es pueblo. Los militantes somos parte de la sociedad. Todo permea. Pero aunque vengan degollando, también habemos algunos y algunas que tenemos convicciones muy claras, porque la historia demostró, y si vos ves la historia de la democracia del 83 hasta esta parte, qué gobiernos, con qué lógicas, con qué usinas de pensamiento y con qué modelos económicos le dieron mejores momentos, más felicidad, más paz, más tranquilidad, la posibilidad de pensar en un futuro en tu propia patria al pueblo. Y cuando vos ves eso, te das cuenta que en los 90 la pasamos mal, que la historia de un hogar obrero, hoy contaba otro colega tuyo, que él vivió que en los 80 lo echaron del laburo, de una fábrica. Después empezó el cuentapropismo, que nos ponemos un kiosco, que manejamos un taxi, que hacemos esto, y que todo eso devino en el 2001 una crisis total en la Argentina. ¿Y cuándo se empezó a recuperar la autoestima nacional, que vino de la mano con recuperar el poder adquisitivo? Fue con Néstor y Cristina.
fue a partir del 2003. Y que no es paradójico que ese gobierno también nos haya desendeudado. Porque nosotros, al tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional, no es una sorpresa que el día que se vote el aumento de jubilaciones venga una emisión del Fondo Monetario, como contaba Fer. No es una sorpresa, porque tenemos un acreedor usurero, que es el Fondo Monetario, que lo que no quiere es que le pagues, porque lo que quiere es quedarse con tu casa. Ese es el FMI. Entonces, pagarle el FMI es posibilitar. ¿Por qué Cristina termina en el 2015 su gobierno con el 97% de cobertura total previsional en la Argentina? Una cosa con un sistema de solidaridad intergeneracional como el que tenemos, habiendo sacado las FJP. Porque primero Néstor sacó de la Argentina el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que esos que son nuestros valores, nosotros decimos, algo de lo que dice Máximo que me gusta mucho, que dice, bueno, nosotros vamos a tener que mantener viva la llama, porque tal vez viene un viento y después vuelve a prender. Pero si nadie mantiene viva la llama, haciendo alusión a la lucha que fue en los 90, por ejemplo, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, o de hijos, o de los organismos de derechos humanos, los movimientos de trabajadores desocupados, lo que fue el MTA. Si Néstor llegara al gobierno sin que exista esa base, tampoco hubiera podido hacer todo lo que hizo. Y tal vez a nosotros nos corresponde en este momento histórico sostener esa base también, ¿no? Y construir esa base también, ¿no? Y apostar a la organización colectiva. Y a veces la organización colectiva no significa estar en un partido o en un sindicato necesariamente. Estar en una cooperadora, estar en un centro de jubilados. Organizar el barrio. Organizar. De alguna u otra manera, ¿no? Nosotros planteamos siempre acá que el hecho de no mandar alimentos a los comedores tenía que ver con desorganizar, ¿no? Digo que la olla, lo que gira en torno a la olla es más allá de la comida, ¿no? Obviamente la comida es fundamental para el barrio necesitado, pero es esto de la charla con el vecino, che, a mí me falta esto, yo te lo puedo dar, y vamos a reclamar acá el lugar porque por ahí podemos conseguir algo para la luz, y demás, y eso es lo que han cortado, ¿no? Uno a veces recorre los barrios y ve que esa relación se corta en torno a la necesidad de la gente de tener 7 laburos para poder llevar un plato de comida a la casa. Como para pedirle que se tomen un ratito para pensar. Pero yo te quiero decir algo, Maxi, porque si no, y vos sos un compañero que haces uso de las herramientas históricas, por eso me gusta decírtelo. Hoy se cumplen 70 años de que bombardearon en el 55 al puerto de Mar del Plata. Sí, me mataste la pregunta que te iba a hacer. Bueno, entonces yo digo, no es que de repente nos ponemos todos un poquito vagos y nos dan ganas de militar menos, o de repente se nos mete el liberalismo en el corazón y decimos, bueno, que cada uno haga lo que pueda y se arregle solo. La verdad que la capacidad que tiene la derecha argentina a lo largo de la historia argentina para domesticar a cada uno de los espacios políticos que quieren transformar la realidad, que pujan por revolucionar las ideas, por ser profundamente transgresores, es enorme, porque mira, nosotros termina en esto de que hoy Cristina, presidenta del Partido Justicialista, está presa y no puede competir en la provincia de Buenos Aires como candidata, que era lo que obviamente iba a ocurrir porque ya lo había anunciado. Pero pasamos por ese bombardeo de los 55, el líder del peronismo en ese momento, el mismo Perón, 18 años exiliado, después la vuelta, después la dictadura, después en esa dictadura sangrienta 30.000 compañeros, donde entonces vos decís, pero la gente decía por algo será y fue indiferente, pero por Dios, había que bancársela, fuerte había que bancársela para ser parte de esa lucha en ese momento. Entonces, yo lo que digo es, no, tampoco, viste, porque si no también nos ponemos nosotros autocríticos de una manera en donde pasamos a ser responsables de todos los males de lo que le pasa a la política y demás. En la política se discute, bienvenido sea, porque si no discutimos, ¿para qué somos militantes? ¿Para qué estamos? ¿Para qué somos parte? En la política se intercambian ideas, en la política se construyen síntesis y en la política también uno todo el tiempo lucha contra un poder que quiere disciplinarte de las maneras más cruel, y a lo largo de la historia argentina está más que demostrado que ese poder genera miedo, genera resistencia, genera indiferencia. Bueno, esta campaña antipolítica que estamos viviendo, además de que la gente para llegar a fin de mes se tiene que esmerar demasiado, entonces tiene mucho menos tiempo, y si vos querés salir a las 5 de la mañana a perder una changuita y estás en la parada del bondi y tenés miedo de que te choreen, y si tenés miedo de que te chorean, sabés que no vas a tener absolutamente ningún patrullero cerca y además no va a haber luminaria, además todo esto que vive cualquier persona en la ciudad de Mar del Plata. Además de eso,
esta campaña antipolítica hizo que todos pensáramos que el responsable era nuestro vecino de todos los males que teníamos y de paso, si podemos, estigmaticemos a la fuerza política, en mi caso la mía, la del kirchnerismo, para ver si además de que los problemas son tu compañero de laburo, tu compañero del club, tu compañero de la escuela o tu compañero del barrio o tu vecino, además la culpa de todo la tiene el kirchnerismo. Bueno, ¿sabes qué? Es muy difícil, es un acto de resistencia absoluta a lo que hace cada uno de los militantes kirchneristas cuando va y da la discusión. Es mucho más cómodo y mucho más fácil que el disciplinamiento de la crueldad organizada y sistematizada, por supuesto acompañada de un plan de miseria, ¿no? Como es el modelo económico, te lleva a quedarte sentadito en tu casa y olvidarte. Es mucho más fácil. Por eso yo valoro tanto, pero tanto, que la militancia siga estando de pie, sosteniendo las banderas y de verdad, y que sea parte de una organización política. Porque hay que poner en valor eso, porque de verdad lo que tenemos enfrente es tan cruel que es más fácil y más cómodo irte a tu casa o hacerte el opinólogo mirando, o por Twitter mirando C5. Es mucho más fácil eso. Dar la discusión política y ser parte de una organización es más difícil y bueno, y es un acto de resistencia a esto que estamos viviendo sin ninguna duda. Por eso mando un abrazo a todos los compañeros que escuchan este programa. Fernanda, venimos de una elección donde un 63% de participación, o sea, la verdad que es una participación democrática bastante baja. En este sentido, ¿cuál sería lo que ustedes le recomendarían a la gente que ya dejó de creer en realidad en la política, que ya no se siente representada por ningún partido y decide no ir a votar a las elecciones, básicamente porque cree que da lo mismo? Sí, mirá, en la quinta sección electoral participó un 14% menos que en la elección anterior. Y en Mar del Plata un 10% menos de la elección del 2021, que era justamente la elección con la que se comparaban la cantidad de personas que iban a entrar al Consejo, a la legislatura y demás. Por lo tanto, mucha gente menos fue a votar de la que tendría que haber ido en Mar del Plata y en la sección electoral. Si vos me preguntás a mí, ¿qué hay que hacer? Lo que hicimos toda esta campaña, que es hablar de la importancia de saber que con ese voto tenés una herramienta para que tu voz se escuche. Si estás de acuerdo o si estás en contra. En nuestro caso venimos diciendo, la voz contundente tiene que ser la de ponerle un freno a Milei. Entonces ir a votar es ir a votar por Fuerza Patria. No es tan complejo sí es complejo votar esta vez porque es una modalidad distinta, olvídate de llevarte la boletita en el bolsillo, ahora hay que hacerlo de otra manera, entonces hay 3 responsabilidades. Hablar de política para decir que este modelo económico no te conviene y anclar no en las personas, sino en los proyectos y las discusiones políticas. Decirle a todo el mundo que es importante ir a votar porque es el momento en donde vos vales uno, lo decía Iván y yo lo digo siempre, vales uno, vale lo mismo el dueño del astillero que el laburante, vale lo mismo el de la motito que Alperín, vale lo mismo el laburante el periodista que el dueño de un medio de comunicación hegemónico, todos valemos uno, entonces ese día es el día de la igualdad real. O sea, ese día de verdad sos igual que tu patrón. Entonces es importante decirle a la gente que participe, pero también es importante hablar de que hay que votar Fuerza Patria, porque si no, lo que decíamos al principio, podés votar a alguien pensando que es súper, viste que acá en Mar del Plata tenemos un montón, viste, de gente progre que va en las listas y todo, y por ahí va en la lista del medio, no quiero nombrar a nadie, pero después no sabés para qué lado va a votar esa gente. Y cuarto, que es la primera vez que nos toca hacer eso, por eso es muy importante hacerlo, enseñar cómo se vota con una boleta única de papel, que es una boleta distinta a la forma en la que votamos siempre. Es una cruz, no es tan difícil, mira, yo digo esto, a Maxi le va a gustar porque es bastante poético también, es el pedacito donde está Tayana, donde está Jimena López, que son los 2 candidatos en cabeza en la lista, sí, pero además es el pedacito donde está el celeste de la bandera argentina, pero además el celeste de la bandera de Mar Calmo en una mañana de enero. Pero además es el celeste de la escarapela de los nenes cuando son abanderados. Pero además es el celeste de la florcita del mantel de la familia obrera que se sienta a comer en la mesa y que no tiene que ir a ningún comedor. Y además es el celeste de las No Me Olvides, que ustedes habrán visto que en Mar del Plata la primavera tarda mucho en llegar, pero ya florecieron las No Me Olvides. Ese celeste es el que tenés que buscar y hacer una cruz. No es tan complicado. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. La verdad que estaría buenísimo poder echar un ratazo más. Estuvieron ayer ahí charlando con la gente. ¿Queda algo más en esta visita a Mar del Plata, Vanessa? ¿Y algún otro recorrido, alguna otra vuelta por algún lugar? Ahora vamos a estar con un grupo de compañeras del movimiento obrero, sindicalistas, hablando un poco de trabajo, ¿no? Hablando un poco de trabajo y la situación de las mujeres en el trabajo en nuestro país y la necesidad también de organizarnos en función de que
Estamos teniendo altísimos índices de desocupación, acaba de salir el último índice, ya en el conurbano bonaerense ya rozamos los 10% de desocupación y acá en Mar del Plata también volvió a subir, ya casi un 7%, si no estoy equivocada. Sí, 6,8, creo que eso es 6,7, algo por el estilo. Subió con respecto al trimestre anterior, 0,3 puntos. Y bueno, entonces la situación del empleo y del empleo registrado y del empleo de calidad es una situación que también tiene que abordar el Congreso de la Nación. Así que le vamos a encarar por ese lado. Gracias por haber venido de vuelta. No, gracias a ustedes.